Saludos a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amateur Contesta, la sesión del canal donde ustedes dejan preguntas sobre industria narrativa, creación, producción, videojuegos, animación y temas relacionados con el hashtag Amateur Contesta en este video o en otros de mis videos y yo los respondo cada fin de mes. Bueno, en esta ocasión no ha sido cada fin de mes, el trabajo me azotó jodido desde finales de marzo y hasta casi estos días, así que pido disculpas por la tardanza, así que me voy a poner al día. Sin más que decir, comenzamos. Horus Kaiser 7096 hace varias preguntas. 1. ¿Qué opinas sobre lo del proyecto de Glitch, los caballeros de Gunnyberg? ¿Y crees que es cierto que Dana sí tendrá suficientes libertades creativas solo porque es un estudio independiente y sin limitarla como en Disney, es lo que sus fans dicen? Mira, a mí no me ha llamado la atención, no soy ese tipo de target y bueno, no voy a mentir, no he estado viendo tanta animación últimamente, mucho trabajo y mucho videojuego por jugar. Ahora, lo que dicen de Dana no es que esté confirmado, no sabemos cómo será el tipo de contrato que haya tenido con Glitch, que puede ser, que no puede ser, porque aunque sea un estudio que se jacta de dar libertades creativas, todo estudio, todo proyecto tiene sus limitancias, tiene sus condiciones, tiene sus obligaciones y derechos como tal. No sabemos, solo literalmente están gritando con seguridad de que bueno, a Dana va a poder hacer lo que le cante del culo y listo. No sabemos nada más, solo la gente está suponiendo. Porque Glitch es el mejor estudio de animación. No es como que no hubiera casos de explotación laboral que tanto detestamos de la industria de Estados Unidos y entre otras cosas más. 2. ¿Isekai del anime que has conocido que te ha gustado tanto? A ver, no recuerdo mucho. Recuerdo principalmente ahorita uno que he tenido que buscar su nombre llamado Dog Days. Que no es que sea la gran polla, pero literalmente convocan a un weón en un mundo donde hay furos gatos, furos perros y están en guerra. El detalle es que la guerra es muy family friendly en el sentido de que están en pruebas como digamos no te quedas salvar y toda esa clase de detalles como peleando como si estuvieran en guerra con un musou y que si se les ve bien, entonces digamos les cortas la cabeza, los matas, no mueren sino de que simplemente hacen puff y se retiran del campo de batalla, así como bien sanitos, bien family friendly la guerra como tal. ¿Por qué lo nombro? Porque es lo primero que se me había acordado y bastante interesante eso que sea una guerra, no guerra, pero que sea guerra, o sea, si no muchos comillas. De lo que recuerdo. 3. ¿Un personaje unidimensional puede verse cool o genial para los ojos de un espectador? Pues sí, o sea, no que solo tenga una función o sea una cosa no significa que no sea visto bien por otras personas. Solo ve, por ejemplo, muchos personajes de un show más que son unidimensionales y son bastante atractivos. 4. ¿Pensarás hacer algún impasse interesante a futuro? No importa si es a largo plazo. Bueno, cuando se me ocurra alguna idea, tal vez si no estoy seguro y tampoco tengo algún tema para poder hacerlo. Y la última. ¿Cuál sería o serían los creadores de series animadas más odiosos del siglo XXI? ¿Y por qué se debe hacer odiosos? Mira, no me sé los nombres a dedales, tampoco me he interesado en aprenderlos todos, pero cada vez de que sale alguien a decir de que ¿cómo se atreven a no ver mi producto? Ustedes son unos haters, homófobos, xenófobos, transfobos, por cualquier otra clase de asuntos. Entra inmediatamente en tu categoría, por así, como principal punto de para identificarlos. Es un odioso de mierda, un prepotente y todos los demás que tiene el ego muy grande y el pito muy pequeño. O si no tiene tetas, si es mujer, es una de dos. O también a los que se creen la mera polla gorda porque hicieron buenos shows y la gente se la mama muy frecuentemente también. Mateación Loquendo 2.111 hace varias preguntas. 1. ¿Cuáles son las mejores maneras de tener una historia bastante larga, tipo One Piece? No hay una receta, no hay una fórmula, pero sí o sí tienes que planificar mucho. Como siempre digo, biblia de animación, ficha narrativa, un montón de esos aspectos, documentos importantes para saber qué quieres narrar y por cuánto tiempo vas a narrar. También en caso de que si tu obra se está yendo al pique, tratar de terminarlo lo más rápido posible. Pero siempre la documentación y proyección como tal. Recuerdan que cualquier tipo de proyecto narrativo, indiferentemente si es para industria naranja, en el sentido de animación, videojuegos o cine, como también para cosas físicas como cómics y similares, tienes que tener planificado, es un proyecto como 2. ¿Cómo se podría usar personajes que no tengan emociones o que les cueste expresarles de una manera correcta, ya sea para comedia, momentos serios o en cotidianidad, pero que sea un buen personaje con buenos momentos? Es de que es muy amplia tu pregunta.
no sabría responder porque quieres abarcar todo en muy poco tiempo. Lo único que te digo es que veas cuál es la utilidad de ese personaje y por qué debería estar en tu obra. ¿Qué vas a hacer con ese personaje? Sea para comedia, momentos de su cotidianidad. ¿Cuál es la función que quieres hacer con él? Eso pregúntate y ahí vas a poder darte una respuesta como tal tu pregunta. 3. ¿Cuáles son las formas en las que una obra, ya sea independiente o un estudio grande, debería promocionarse, así como las peores maneras? Bueno, no hay una ciencia exacta, tampoco hay pasos concretos, pero sí puedes aplicar técnicas tradicionales como la publicidad en sí, de pro TV, en internet, posts, lo que en varios lugares, tratar de encontrar a tu público objetivo, porque sí, todo show tiene su público objetivo, aun si dicen que es para todo el público, buscar a ese público, mostrar, decir, invitarlos a ver, o darles una prueba gratis, como tal, como lo hacen los festivales con diferentes películas, o ¿cómo se llaman estos? Ya recuerdo, pilotos animados, pilotos de tu película, etc. Esa es la mejor forma para promocionarse. Muchas veces es mejor en presencial porque el contacto humano hace mucho más que solo un simple post en Twitter y similares, aunque usted no lo crea. Esa es la forma muy común con la cual tú das a conocer tu obra para promocionarte como tal. También si tienes algún premio o algo por el estilo, también ayuda mucho. Pero en sí, como dije anteriormente, buscar tu público objetivo. Buscar a la gente que estés interesada en que consuma tu producto, no a todo el mundo. Obviamente la publicidad trata de enganchar a todo el mundo, es obvio, pero si tú quieres hacer un show de adultos, no vas a mostrarle este show de adultos a niños preescolares o a niños. Es obvio a quién tienes que ir buscando la publicidad, cómo vas a destinar la publicidad y a quiénes vas a mostrar. Es importante el target, público objetivo, como lo quieras llamar. Ahora, de las peores maneras sería no hacer entender de qué trata tu proyecto como tal. No, si quieres, digamos, es una fantasía de poder y tú das a entender al público que es una fantasía de, no sé, de cuento de hadas, cuando debería ser una fantasía de poder. Entonces la gente puede malinterpretar tu obra, la va a destrozar en el sentido de que no es lo que has vendido como tal, como lo que hace Netflix con sus últimas animaciones, el Scott Pilgrim, el Devil May Cry, el Master of the Universe, que mostraban unas cosas apelando a los fans, a la gente que consume sus productos o consume, para darles otra cosa muy diferente, quitando al personaje principal, cuando usan su nombre, su cara y todo para marketear eso, como tal. Esas son las peores formas, no dar el mensaje correcto. 2, engañar, vamos a decirlo. 3, que empiece, digamos, parte del cast o el personaje principal o inclusive el mismo director a decir estupideces funables, sea de la misma, principalmente de la misma obra, que es mala, que vean, que derechos, que esto es lo mejor que ha pasado en el mundo, el resto es una mierda, lo que sea. Esas son las peores formas que podrías promocionar. La peor, mejor dicho. Solo veas a la Blancanieves desde el 2025 de Disney como ha caído en desgracia por culpa de su actriz principal, mejor dicho, que no paraba de abrir la puta boca, de destruir, de denigrar la obra base en la cual está ella siendo contratada, lo de la huelga de guionistas que empezó a un start de estupideces sin motivo alguno, y la publicidad de la guerra que está habiendo actualmente en el Medio Oriente. Así que saber qué decir. Entonces, en mis palabras, lo que deberías hacer para conocer tu obra es la publicidad básica, que la gente sepa qué está haciendo, ser concreto y directo en lo que va a ser tu obra, y buscar a tu público objetivo. De las peores formas sería no dar el mensaje que quieres hacer, la poca difusión, mentir, no decir algo que no está en tu obra y mostrar, o decir una cosa y mostrar otra, y la prepotencia o cualquier otra cosa que puede ser denigrar o de bajar a la obra en la cual estás participando o la que quieres promocionar. 4. ¿Cómo calificarías el humor japonés? Ya sea en sí por su cuenta o comparando con las caricaturas occidentales actuales. No soy muy estudioso de eso, pero el humor japonés busca un público muy objetivo. Es un humor de muchas veces hipersexualizado. En el tradicional, entro sin querer a un cuarto, veo una mina desnudándose, jaja, fíjense cómo sobre reacciona la chica. Después puede ser situaciones súper exageradas y muchas veces saliendo del cascarón, por así decirlo, o para que me entienda, podemos decir de que tú esperas una cosa y sucede otra.
Esa clase de humor es lo que se basa mucho el japonés, no tanto tampoco de denigrar a una persona. Pero, o sea, amateur, ¿cómo es eso de que no denigrar tanto a una persona si desnudan a chicas y un montón de cosas más? No sé, no es equivalente eso a denigrar, por así decirlo. Si tú lo ves como denigrar es tu punto, pero en accidental es mucho humor físico, mucho humor de cosas cotidianas, o haciendo referencias a cosas del pasado en sí, que ha habido en la televisión, en cine o en la cultura popular de ese momento o de otros momentos. Ahí tiene sus momentos del humor japonés como tal, aunque muchas veces, no muchas veces, al menos en el anime, abusan demasiado del humor sexual, vamos a decirlo. Así que es un gusto muy adquirido y para muchas personas muy específico. 5 y el último. ¿Cómo se puede usar bien el auto-insert? Primeramente, los auto-inserts tienen la condición de que el personaje o el aspecto del personaje, dependiendo de qué medio lo estás haciendo, se asemeja mucho al autor o a alguno de los autores o a alguno de los que han participado en la obra en su desarrollo. El equipo, el staff, como lo quieras llamar. Ya con lo descrito que sería el auto-insert, por así decirlo, para que la gente lo identifique, lo primero que tienes que evitar es que sean personajes principales. ¿Ya? Si son los principales y por el mismo concepto de personajes principales, la gente ya va a asumir que tú te estás autoproyectando ahí adentro. Creo que el caso más obvio sería el anime del Rubius, que está interpretado por el Rubius, el autoinsert del Rubius. No, indiferentemente que sea bueno o malo, es un autoinsert, no hay donde perderse. Después el segundo es de que la obra no se rompa, no se contradiga o no modifique sus reglas, su lógica, todo lo que quieras decirlo, para darle la razón a tu personaje terciario o hacerlo resaltar de una forma u otra, ¿ya? Esas dos condiciones serían las que tienes que cumplir para tener un autoinsert bien puesto ahí y que no joda tu obra, por así decirlo. En resumidas palabras, ser un terciario. Pero amateur, ¿qué pasa si quiero hacer una autobiografía de X personaje como el Rubius? Ahí ya las cosas cambian. Porque ya estás diciendo inclusive al mismo público de que ese personaje es una autoinserción, así que no jodas con que es una inserción mala. Por eso puse el ejemplo de Rubius. Tal vez no ha sido en el momento muy exacto, pero para que me entiendan el ejemplo que estaba dando en ese momento. Si tú ya de antemano dices al consumidor que va a ser así, entonces el consumidor no tendría por qué putas quejarse. Y si se queja es que es estúpido. Camila de 1808 hace varias preguntas. 1. ¿Qué expectativas tienes en general sobre los videojuegos este año? Bueno, ya un poquito tarde la pregunta porque eso generalmente es en fin de año, inicios de año, pero bueno, yo estaba esperando bastante lo que es la Switch 2, tremenda bajón que me dio luego de ver el Direct. No puedo creer que hayan hecho esas cosas. Ojalá y espero que no pase esto como si fuera algo bueno, porque si ya tener videojuegos ya podría ser muy poco accesible. Esto que va a hacer Nintendo y que lo van a hacer las otras compañías, porque lo van a hacer. De hecho ya Sony ya incrementó inclusive el precio de su consola otra vez, no sé, porque Nintendo Switch va a ser más caro. Bueno, volviendo al tema, van a hacer que todos los juegos tengan más precio y va a estar bien jodido para todos. Y yo, como consumo más videojuegos que series, pues estoy llorando por dentro porque más prohibitivo va a ser para mi persona. Y bueno, que ya estoy preparándome mentalmente para que la puta gente que va a venir con los de GTA 6 este año. Espero que no sean tan insufribles y mamadores. Espero que no sean así. Pero de ahí no tengo ninguna expectativa de un juego que quisiera. Tal vez un indie sí, que no me acuerdo el nombre, pero es como Fire Emblem, pero con cosas sobrenaturales. No me gusta mucho sobrenatural, pero así es el temático que me gustó bastante cuando lo vi en su tráiler. Y me llamó mucho la atención Kingdom Come Deliverance 2. Y estoy jugando el 1 gracias a el 2, por lo ver las reacciones, todo eso. Así que está durito, pero me está gustando, creo. 2. ¿Cuál es tu opinión sobre la polémica de la película de Emilia Pérez? Bueno, que puto foráneo trata de hablar de una problemática del país sin conocer al país y se trata de hacerse a la víctima por eso, que es superior y un montón de huevadas, un francesito de mierda. Eso ha demostrado esta película, que cuando un extranjero quiere hablar de otro país que no es su país o que nunca ha vivido ahí, siempre salen cosas muy malas. Siempre. Y Emilia Pérez es un gran ejemplo de eso. Después que su actor, lo que como quieran, su actriz mejor dicho, o actor como lo quieran llamar ustedes, también un
estúpido, estúpida, como quieran ya decirle, porque ella en vez de calmar las aguas ha tirado gasolina, como cualquier estúpido actor de Hollywood o estúpida actriz en Hollywood, como quieran llamarlo. Y esto no hubiera escalado tanto si se hubiera callado la boca. Hubiera dejado de ser tan prepotente, tan yo soy God, usted ZZZ y un montón de cosas. Nuevamente también con el discurso de Hollywood de minorías y toda esa clase de macanas que ni siquiera es como para apoyar, sino es para más que todo hacer algo de venta y si se nota bastante. No, esto de que les den tantas premiaciones y toda esa clase de cosas a esta película es un claro ejemplo de cómo quieren manipular el medio a como dé lugar, a pesar de que ha sido un fracaso en el país en el cual ha sido inspirada esta película y que por motivos nada sospechoso fue el último país en estrenarse esa película, por poco tiempo lo que tengo entendido, fue un fracaso en taquilla y realmente convulsionó a todo un país, al menos en redes sociales, de cómo extranjeros, repito, se cagan en problemáticas o situaciones de otro país donde no viven, nunca han residido o nunca nacieron. Y un claro ejemplo de cómo no hacer cine. Aún si tú dices en el nombre del arte, mis putos cojones. Ya estoy cansado de esa palabra, esa buzzword de mierda. Estoy cansado, no solo con esta película, sino con un montón de productos de animación, series y videojuegos. Ya estoy hasta la puta con esa palabra. 3. ¿Cuáles han sido los factores por los cuales South Park sigue emitiéndose? Mira, no sigo muy al dedal, pero principalmente porque sigue siendo consumido. Comedy Central, aunque sus dueños sean ¿cómo era esto? Paramount, que está ahorita en crisis, siguen dándole presupuesto y bueno, se sigue comercializando con su transmedia. Sus dos videojuegos, La Vara de la Verdad y Retaguardia en Peligro, han sido muy buenos, e inclusive otros productos ya físicos. Por ejemplo, el año pasado vendieron Deckbox, o sea, cajas donde se guarda cartas de TCGs, de juego de cartas coleccionables. En una calidad bastante alta y bastante caro, casi $30 o $20 cada una, pero que se veía si tú querías uno de esos, e inclusive una como caja, vamos a decirlo, más grande, donde puedes guardar Xbox ahí adentro, tematizado con el bus de South Park, también ultra caro, casi $70, algo por si no me equivoco, pero se vendió a lo que tengo entendido, viendo un poquito las estadísticas, al menos en Estados Unidos, porque en otros lugares era muy prohibitivo, como en mi país. Y esos serían los factores que te puedo decir. Obviamente debe haber más, porque incluso tuvieron un parón de 2 años, a lo que tengo entendido, en emisión de series y especiales por una demanda que tuvieron contra Warner Bros. Y imagínate, y perdieron todavía, a lo que tengo entendido. Pero bueno, tal vez otras personas como StupidPunks o alguien que sepa más de South Park te podría dar esa respuesta mejor que yo. 4. ¿Por qué el fandom de Rick and Morty es uno de los más tóxicos? Bueno, porque escalan sus estupideces de fandom a la vida real. Recuerden de que un fandom es tóxico cuando sus acciones repercuten en la vida real, y ellos han repercutido en la vida real. Por ejemplo, el de la salsa esa de McDonald's, que donde un tipo fue a hacer su berrinche, es un claro ejemplo. En convenciones como van a atacar con su intelectualismo en otro. Y la tradicional, voy a redes a pelearme que mi serie es superior y la tuya es ZZZ porque quiero sentirme superior. Por esos motivos, pero más que todos los que se escalaron a la realidad. Y a los de internet ya siempre van a suceder, ¿qué más da? Pero cuando escala algo a la vida real, suceden cosas en la vida real, es donde ahí es donde son tóxicos, entonces se puede definir tóxico. Y la última, ¿qué tanto afecta a la historia de una serie cuando hay fanservice? Depende mucho del producto que estés haciendo, o sea, no puedo decir algo tan general, porque si tu serie es fanservice, entonces si no me das fanservice y me prometes fanservice, obviamente va a afectar a la recepción de la obra. Pero si me das en una serie que no es fanservice, me das demasiado fanservice, también va a afectar negativamente. Hay que ver cada caso. No saben muchas veces cómo quisiera que estas preguntas así se respondría tan fácilmente. Obviamente cada uno tiene su percepción, yo tengo también mi percepción sobre diferentes aspectitos para desarrollar historias o proyectos, pero así una regla universal no hay. Depende de cada proyecto. Nicolás García Huitzil 4945 hace 4 preguntas. 1. ¿Qué opinas del Sonic vs Mufasa que se armó en redes por la taquilla? Que hay veces de que ya no interesa si la película es buena o mala, sino cuánto recauda. Ya parece que ya no consumimos series, películas
por el hecho de culturizarnos, podría ser un factor, o entretenernos bien, o ver un producto como tal, más que solo ver de que los números crezcan y poder amedrentar a otro. Obviamente no voy a negar, me he sido parte de eso, compartí memes y ya, los memes estaban muy chistosos, y también como es una decadencia con un personaje de internet y cómo se ha encaprichado tanto que se ha hecho odiar, se ha hecho muy antipático solo por llevar la contra. Por si las dudas de este personaje, yo lo veo así, y como lo reciben en otros medios, por así decirlo, en chats, en grupos o inclusive en la vida real, la percepción de esas personas hacia ese personaje. Pero bueno, si ustedes ven bien o mal, a mí me da igual. 2. ¿Crees que por culpa del éxito de Moana 2 ahora Disney se dedicará a sacar solo secuelas mediocres en los próximos años? Mira, esto no es culpa de Moana 2, por así decirlo, y si tuviéramos que hacerlo, yo diría Intensamente 2, porque desde ahí empezó la joda todo. Pero ya desde varios años atrás, ya incluso lo voy hablando en este canal, 2021, 2022, ya hay una crisis bien jodida en Hollywood, y ya están poniéndose las acciones para poder mitigar y sobrevivir. Por lo que estoy viendo es bastante jodida, o sea, no es que estas crisis son un par de meses, son jodidas. Esto empeoró por la huelga de los guionistas y actores, por ejemplo. Disney y otras cadenas, no solo Disney, ya están empezando a sacar a la gallina de los huevos de oro para tratar de solventar esta situación. Y no, la gallina de los huevos de oro no se llama The Old House o Gravity Falls, se llama Phineas y Ferb. Entonces están yendo a las viejas glorias para que nosotros, los millennials, los boomers y otras cosas, vuelvan otra vez a gastar los dineros en shows o productos antiguos que nos traen nostalgia, que muchas veces la nostalgia vende más de lo que uno quisiera esperar, no importa si es mediocre o buena la película o la serie. Moana 2 solo es una consecuencia de lo que está pasando en esta crisis de Hollywood y cómo está tratando de sobrevivir. No es que gracias a ella ya va a haber cosas mediocres. No por nada están viviendo Phineas y Ferb, no por nada están volviendo a sacar una película de Zootopia, no por nada están volviendo a sacar una nueva película de Los Increíbles, no por nada están sacando del puto baúl Toy Story. Toy Story ya no tiene nada más que contar y van a volver a sacar otra película, porque necesitamos salir de esta crisis. 3. ¿Cómo diría de integrar elementos o referencias filosóficas en una historia sin ser pretencioso? No hay una forma correcta, pero tal vez entre las formas de que tú podrías poner alguna idea es de que el personaje que la representa obviamente la manifieste y no lo glorifiques en el contexto de que él siempre tiene la razón, o le das demasiado espacio a que él esté en lo correcto, o que otros sean fácilmente influenciables por eso, porque bueno, me dices y ya, me paso de bando, esa clase de cosas. No ser mamador, o sea, con el mismo mensaje, con ese elemento que quieres introducir, no ser mamador, o sea, o pedante, como lo quieras decirlo. Y por último, no sonar antiintelectual, o sea, no poner cosas solo por ponerlas para saber que eres intelectual, pero al fin y al cabo, cuando lo pones se ve que no sabes del tema o que no has implementado tan mal que da vergüenza ajena. Esas serían mis 3 sugerencias que te puedo decir para integrar elementos filosóficos, lo que quieras, en una historia sin ser pretencioso. Obviamente también depende el proyecto que estés haciendo, porque meter, digamos, cosas filosóficas a un show que no está destinado para eso también no tiene sentido, te vas a hacer también pretencioso. Es, digamos, un ejemplo exagerado. Quiero hablar sobre el existencialismo en una serie para preinfantes donde hablan de la amistad y de cómo juntos se pueden resolver problemas. O sea, ahí es un gran ejemplo también para que te ubiques. No hay una fórmula, tienes que ver el proyecto y bueno, los puntos que te dije también pueden ayudarte a tratar de ser menos pretenciosos. Obviamente me falta a mí más experiencia para mí decirlo, pero yo creo que esos son los más importantes. Y la última, con las buenas críticas de la nueva serie de Spider-Man y X-Men 97, estamos al frente de una nueva era dorada de animación de superhéroes. Yo también incluiría Invincible, pero es otro tema aparte. Pero no estoy seguro, te voy a ser frank. Ahorita está muy de moda, no es así textual de moda, tirarle mierda a cualquier cosa que sea relacionada con Marvel o con DC. Sea que esté bien o que esté mal. Por ejemplo, de Spider-Man, de esta última de Spider-Man, con ese estilo de arte bastante peculiar, no voy a decir que está malo, es peculiar, bastante que ha roto un poquito a la gente. Está mamando que está muy mal animado, que porque hay una chica y uno de los personajes se cambió de sexo, ahora es Spider-Woke y un montón de cosas. A los X-Men por la referencia de uno del Morph, creo que se llamaba el personaje, que se la quiere clavar a Gepardo o a Wolverine, como lo quieran llamar. También es X-Woke y un montón de huevas. O sea, no sé si es que sea una nueva era dorada de la animación, cuando la gente le está tirando mierda a cualquier cosa por tirarle mierda a cualquier cosa.
Yo digo que han sido productos que han salido bien, pero que sean los que catapulten a la animación de los superhéroes, no. No, tampoco es de que por dos todo el mundo va a empezar a producir cosas de superhéroes. Tampoco es que está yendo el mercado a eso. Ahorita el mercado está yendo a revivals o a cosas seguras para sobrevivir. El de Estados Unidos al menos, hablando de ese lugar. Ram7919 hace varias preguntas. 1. ¿Crees que las filtraciones de episodios de alguna serie sean por una venganza de un empleado o la falta de seguridad cibernética de la empresa de animación? O sea, no que todos los casos entren en alguna de esas dos categorías, pero pueden entrar en alguna de esas dos categorías. No siempre es que sea un empleado como tal o que la falta de seguridad, simplemente puede ser que alguien entró, se robó el material y listo, lo publicó para hacer daño inmediatamente como tal. Algunas veces puede ser inclusive externos como un factor de lucha social, vamos a decirlo, también, que recuerdo unas cosas de Disney y se filtraron credenciales y un montón de direcciones, doxaron a un montón de personas, porque bueno, fuck you Disney, no por el hecho de The Old House o todas esas cosas, sino fuck you Disney en general, ¿ya? Depende mucho. También no voy a negar que los puntos que dijiste pueden suceder. De hecho, es muy frecuente que, por ejemplo, en empresas de TI o IT, como lo quieras llamarlo, muchos empleados al irse se les tienen que quitar inmediatamente las contraseñas, los accesos, todo lo que podría haber sacado de información como tal. Porque si vuelven a traer sus escritorios por otro lado de moto pueden acabar, entrar a sus cuentas y digamos destruir años y años de trabajo y como tal. Peor si no tienes un backup y todo eso, y generalmente, o destruir el backup como tal, ¿ya? Muchas veces la seguridad cibernética no siempre es que entra un archivo, un archivito entra y se ejecuta mágicamente por culpa de un usuario o lo que sea, y te robo toda la información en canal y no se da cuenta ni siquiera los antivirus. No. Muchas veces es ingeniería social, o sea, phishing, por así decirlo, el más común, donde por medio de ciertas preguntas sacan toda la información y con eso pueden acceder como tal. Créanme, sucede más de lo que uno puede imaginar, así que bueno, dependería de cada caso. 2. ¿Tienes una opinión de la serie Dandadan en caso que la hayas visto? No la he visto, no puedo opinar, pero su opening mola y Dios que se atrevieron con la escena de los desnudos, por así decirlo. Bueno, en ropa interior, excepto el tipo sin bolas que estaba desnudo completamente. Es muy old school, se nota la serie de animación, y obviamente ha escandalizado a cierto sector de Twitter y de internet que pues, somos súper puritanos, pero bueno, bien por la animación, 3. Para ti, ¿cuál fue una década dorada de las caricaturas en Latinoamérica? ¿80, 90, 2000 o 2010? Como puto millennial yo diría 90, pero yo creo que el 2010 ha sido una de las mejores eras de animación, porque ha habido mucha variedad, mucho producto y muchos shows que han marcado un antes y después dentro de la misma animación como tal. Un show más, Gravity Falls, Hora de Aventura. Y para quien no le gusta o quiera arderse el culito, de The Loud House, que ha generado todo un movimiento de nuevos shows también que estamos viendo en la actualidad. Phineas y Ferb, entre otros. O sea, ha sido creo que uno de los mejores años para lo que es animación. 4. ¿Por qué los fanfics son un género literario? Porque cumple con los conceptos de género literario. Entra en una categoría de texto narrativo con el cual tú desplayas una historia y narras una historia. No se metan todavía a la cabeza de que un fanfic es una cosa muy aparte de todos los productos de industria naranja comunes que serían en texto o en audiovisual o lírico. No se aleja. Sí, inclusive hay fanfic dibujos, o sea, los fancomics también, que sería un fanfic en muchos aspectos, el texto como tal o inclusive en audio, o sea, cumple, es un género, ¿no? Está dentro del género literario, es un como tal, o sea, no es a su cosa aparte, o es que solo porque es derivado de otro producto ya existente se lo tiene que manejar de otra forma muy aparte. No, es la misma mierda, no hay donde perderse, y no hay que tratarlo como si fuera algo súper único, detergente o que no encaja con el resto. La última, ¿cuál sería el mayor signo de alarma cuando una serie o caricatura va a ser cancelada? Bueno, podríamos decir primeramente que el staff se está yendo, o sea, está yéndose a otros proyectos o simplemente dejaron ya de trabajar en la empresa. La emisión del show, en que si se le emitía mucho o está empezando a emitirse muy poco, todo de golpe, o simplemente le envían todo. Si estaba en televisión, se lo manda el resto a streaming y en la televisión ya desaparece de por vida, por así decirlo. Las retransmisiones se pueden empezar a pausar. Como señales muy obvias, vamos a decirlo, porque no siempre van a ser las únicas. Inclusive la misma situación de la empresa puede terminar como tal, si está empezando a
a sobreproducir proyectos, si está bien económicamente, el contexto que se está viviendo, si están en huelga, si están en bonanza, si el creador está hablando mucho de su proyecto o está involucrándose demasiado, si la producción de cosas transmedia está decayendo, ha desaparecido completamente, etcétera. Hay mucho por donde indagar. Obviamente hay que ver caso por caso, no es que porque uno se cumpla ya la serie está completamente cancelada. Tiene que ver caso por caso. El Videx hace una pregunta. ¿Qué opina de las nuevas filtraciones de The Loud House sobre mitad de su nueva temporada? Eso también puede afectar a más series en un futuro y puede ocasionar a los directivos decidan cancelar sus series por este tipo de situaciones. A ver, he visto mucha desinformación. No sé si tus comillas de mitad y de nueva temporada está siendo un poco sarcástico o similares, porque sí pasó, sí filtró la mitad de la nueva temporada que tenía que ser la novena, si no me equivoco, que esa que partieron, la octava que la partieron en dos para alargar más la percepción de que se están trabajando más episodios. Sí se ha filtrado, tengo los episodios, no están terminados de montar, incluso tienen sus detalles de producción y demás al inicio de estos. Sí fue real, por si las dudas. Ahora, con tu pregunta, no per se, pero sí le hace un daño económico e inclusive un daño de recepción, dependiendo qué tanto se ha filtrado o qué tanto se ha magnificado esta filtración. No es que por esto vayan a decidir cancelar todo un proyecto, porque al menos en series no es de que se produce un episodio, se pasa al siguiente episodio y se lo hace en semanas, se tarda meses o inclusive años dependiendo del tipo de proyecto. Obviamente duele, pero se tiene que ver con números fríos, recepción, ganancias y un montón de otros aspectos más para determinar si vale la pena a ver sin cancelarlo. Pero las cancelaciones no vienen solo exclusivamente de que sea una filtración como tal. Tienen que haber muchos factores como para que se pueda cancelar una serie. O casos muy excepcionales como los que estamos viviendo en la actualidad. Pero por una filtración, no. El problema principal de la industria naranja es de que, al menos en series, de que no puedes, digamos, rehacer todo tan rápidamente. Los que se han atrevido a rehacer proyectos enteros, hablando, digamos, en videojuegos, se la jugaron al todo o al nada. Pero en animación es de más complicado, no solo por los presupuestos o como tal, sino que por tipo de cómo se produce la animación. Así que no es que haya filtración y ya, a cancelar, no. Hay muchos factores como tal. Afecta, puede llegar a ser una causante, pero no es la determinante. Loquillo9701 hace varias preguntas. 1. ¿Qué es la cultura WoW? No te voy a mentir, tuve que investigar un poquito para estar al tanto de lo que voy a decir. Voy a leer lo que es el artículo de Wikipedia, que creo que es el que más nos va a llegar a lo que estoy investigando y lo que más se asemeja de forma más simple de explicar. WoW, que significa despierto, es un término originario en la comunidad afroamericana de Estados Unidos como forma de referirse a quienes se enfrentan o se mantienen alerta frente al racismo. Posteriormente el término empezó a abarcar otras cuestiones de desigualdad social, como la desigualdad de género y la negación de los derechos a las personas LGBT+. Y después del año 2010, el término también se empezó a utilizar para referirse a algunas políticas progresistas o de izquierda relacionadas con la justicia social y las políticas identitarias. En sí es un movimiento que va en defensa de lo que es muchas minorías, especialmente de la comunidad LGBT+, y desigualdad social. Comúnmente abanderadas por movimientos de izquierda, que es los que más está alineado con sus ideales y objetivos. 2. ¿Cómo ha intervenido la cultura woke en la industria naranja? Hay muchas formas en las cuales intervinieron como tal. Creo que la más fácil de entender es la producción de proyectos donde los directores dicen específicamente de que esto es para la comunidad LGBT+, hace referencia a esto, trata de ver una desigualdad social sobre, digamos, las personas blanquitas contra las personas afroamericanas, porque si digo el otro color, el color verdadero me van a molestar los de YouTube. Ahí te puedes dar cuenta, pero también te das cuenta en el tipo de contrataciones. Por ejemplo, muchas empresas, no solo de industria naranja, tenían su despacho de inclusión, su despacho de diversidad. Como tal, hacían campañas. Por ejemplo, en la GDC del 2019 hubo una changa que estaba estaba en una de las charlas, estaba exponiendo cómo trabajaban en su estudio, donde tenían su área, donde involucraban a todas las áreas a tomar talleres de inclusión, talleres para entender mejor a otras razas, vamos a decirlo, u otras culturas,
hacían mucho, como en Estados Unidos hay mucho latino, tenían sus cursos de talleres para hablar español, entre otras clases de detalles. Entonces ahí es donde se va a ir permeando como tal. E inclusive, me he olvidado un poquito, me olvidó este factor, en la publicidad, porque inclusive dar luz verde a proyectos de este estilo que tengan esa finalidad de lo que es el objetivo de la cultura WoW es también un medio de apoyo y que está interviniendo en el medio general. 3. Algunas series, caricaturas o animes han sido malos por la cultura WoW. Obviamente, porque son productos de mierda. Vamos a decir de la serie que su creador dice que no es anime, pero que se ha ido a la plataforma de anime, se ha pichado como anime y se ha desarrollado como anime, High Garden Spice. Muy mala de por sí. Muy mala. Muy mala. Ya hay un montón de reseñas donde tú puedes ver por qué es tan mala como tal, que al punto de que los fans, si me acuerdo, a finales del año pasado, de 2023, el Pebito de la Taza, Juntelo, hizo como un concurso de fanfics de un episodio tratando de mejorar lo que es una segunda temporada de lo que fue esta serie, y salieron cosas mucho más interesantes y mucho mejor planeadas que la misma serie que se estuvo produciendo. Después, en caso más reciente, tenemos toda la Blancanieves y su discurso woke como tal. ¿Por qué discurso WoW? Porque hablaba de que ya la princesa Blancanieves no estaba destinada a buscar el amor verdadero, sino a ser una mujer empoderada que busca ser la líder que es, así. Entonces, desvirtuando mucho el trabajo original. Y ese discurso, no, por más que pueda ser progresista, toda esa clase, dañó la percepción de lo que es el trabajo, inclusive la misma producción, porque había sido un desastre dentro de la producción, porque inclusive esta actriz mejor dicho, me tengo que aprender a hablar mejor, esta actriz estuvo interviniendo dentro del rodaje para que se cambien cosas de acuerdo a su necesidad, de su agenda, de sus ideales y demás. Así podríamos ir buscando casos como tal, pero sí ha habido muy malas adaptaciones, como también cosas que no son WoW, también son muy malas adaptaciones. A ambos lados no se libran de ninguna de las cosas. 4. ¿Qué son los Wild Mexicans? Terminología que se usa a personas mexicanos que son bien adinerados, que viven en México como tal. Así, mexicanos bien adinerados que generalmente dicen cosas o actúan de formas que no cuadran con la realidad que se está viviendo en ese momento. O sea, dicen huevadas, tratan de, digamos, decir una respuesta como que si eres pobre, entonces deja de ser pobre. Así, esa clase de pensamientos o argumentos usan. Sí, y la última, hay un problema cuando los fans no aceptan el canon de una historia e inventan su propio canon para estar felices. No, porque indiferentemente de que sea bueno o malo el canon del producto en sí, va a haber gente que va a hacer sus hits canons, o sea, sus canons personales, como han terminado las cosas, como deben suceder las cosas, sus reinterpretaciones y todo lo demás. Es una actividad común y corriente. Y yo creo que eso está bien, porque fuera de generar contenido para el mismo fan, es una forma recreativa y sana de poder practicar y estar al tanto de la obra. Obviamente, tal vez un problema podríamos decir que radica en que lo que hacen los fans es más interesante que el trabajo principal. Hay un problema ahí muy serio de que el trabajo principal está haciendo malas cosas, pero que no acepten el canon, por así decirlo, no es un problema como tal, porque al final van a seguir consumiendo, y si no consumen, que generalmente se retiran, y si no se retiran, o es porque son bien pendejos, o quieren analizar la serie, o quieren ver cómo van a terminar. Depende de cada uno. Estudio 9701 hace varias preguntas. 1. ¿Es mediocridad cuando los fans aceptan los episodios de su serie sin quejarse? Fandom mediocre sí es, puede llegar a ser mucha mediocridad. Depende también del episodio, tendríamos que ver caso por caso qué ha sucedido, el contexto y demás. 2. ¿Cuál es tu opinión sobre la eliminación de muchos fanfics, por ejemplo historias lost por parte de Wattpad? Yo no sé cómo habrá sido la situación, si ha eliminado la misma plataforma o lo han eliminado sus mismos autores, mejor dicho, porque no es común de que los autores eliminen sus trabajos malos para un poquito ocultar sus primeras obras, porque pueden ser mierdas o trabajos muy malos, o porque les da vergüenza. Tendríamos que ver el caso, yo no estoy al tanto, no puedo opinar mucho. 3. ¿Cuándo termina la libertad de expresión a la hora de hacer una crítica a una serie o historia? Creo que es bastante simple de decir. Cuando yo uso mi libertad de expresión para atacar a tu persona, no a la obra, te empiezo a atacar al autor de manera personal, denigrarlo, insultarlo, buscar el mal para ellos, así, con cualquier cosa.
eso ya ahí donde se acaba la libertad de expresión, porque no estás hablando del trabajo en sí, sino de la persona. Aunque hablaras de la persona, si quieres hacer una crítica como tal, eso, no puedes ir atacándola constantemente como si fuera un revanchismo, como que quisieras que le vaya mal a esta persona. Ahí es donde se acaba la libertad de expresión, entonces sí. Ahí también también por ambos bandos lo que voy a decir, cuando no aceptas lo que tú has dicho, lo que otros dicen de lo que has dicho, la crítica como tal. Puedes no estar de acuerdo y ya, perfecto, no estoy de acuerdo. Se acaba ahí la historia, puedes seguir con tu vida, pero cuando no acepto tu historia y te voy a destruir esa clase, ahí se acaba la libertad de expresión. 4. ¿Qué experiencia nos dejan los casos de villanos y glitches en la industria de animación? Que el caso de glitch, que el presupuesto dicta mucho más que la idea. Porque no importa que quieras poner todos los efectos, que quieras hacerlo el mejor producto posible, si no tienes el presupuesto ni el personal, cagas. Y aquí le pasó a Glitch, no con el presupuesto principal, no con el staff. Fue tan cara que decidieron mejor pausarlo porque les convenía mejor ni siquiera estrenar la serie, así produciéndola. Más bien, gracias Netflix por ir a rescatar esta serie, porque Netflix rescató lo poco que se hizo de esta serie. Pero aún así, como no son dueños, no pueden revivirla, como queramos llamarla. Muy triste. Pero de todas formas, no tienes el presupuesto infinito, tienes que trabajar con una cosa, por más ambicioso que pueda ser tu proyecto. Y que villanos, que aunque en transmedia es muy importante cualquier tipo de productos de industria naranja, especialmente series. Porque villanos, por más de que Warner no esté estrenando nuevos episodios, recuerden que solo Warner tiene derecho, en Warner Bros, o sea Cartoon Network, su sociedad de Cartoon Network tiene los derechos de emisión, pero no los de producción y los derechos patrimoniales. Eso ya le pertenece a la Anturiel y su estudio de animación, que según las malas lenguas o los rumores, como lo quieran verlos, tienen muchos episodios ya desarrollados, pero que no pueden sacar porque no les dan la luz verde para sacarlos, y están ahí, está el tipo ahí bien cabreado, pero que tú pudo mantener el interés por la serie con productos transmedias, libros, imágenes, product placement, digamos, en comidas y similares. ¿Cómo es el poder del transmedia para mantener vivo a una idea, a un producto en sí? 5. ¿Cuáles serán las principales señales del fin de The Last House cuando suceda? Pues no sé, así supongo que cuando digan ya, se canceló y listo, ahí se acaba todo. 6. ¿Es el Lori Lao el personaje que tuvo la peor caída de desarrollo y mayor flanderización, como menciona el trastero de Demian, o qué hermana lo es? No he visto el video, por así decirlo, pero Lori Lao, un personaje flanderizado, no, porque no, este personaje fuera de que ser más plano que la tabla de planchar en cuestión de personalidad, no es que se encasilló en un aspecto. De hecho, la han cambiado bastante de ser la hermana mandona a una hermana que, bueno, no sé qué quieren hacer con este personaje ahora que es universitaria y vive su vida de universitaria. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La que sí, si quieres una personaje bien concreto, sería Lisa Lau. Ella es literalmente el concepto de genio, de niña genio, de personaje genio. Ya es ridículo los niveles que alcanza. Sí, está flanderizada, inclusive Lana también está flanderizada con que es una cochinta de mierda y un montón de cosas más. Pero Lori, no. De hecho, Lori es un personaje que no sabían qué hacer con ella, así que le pusieron múltiples roles, le cambiaron de cosas así. 7. Y la última. ¿Cuál es tu opinión de Whitney Weta, que es la que modifica y aprueba los guiones de los actuales episodios de La House? Que yo sepa, no es ella. Ella no es la líder de los directores. Ella no es una directora. De todas formas, tampoco es líder del equipo de escritores. Ella solo es una escritora. Como tal, al menos viendo los créditos, en los momentos que estaba viendo, no tiene ningún otro rol relevante más que ese. Los que aprueban los guiones y todo eso es el director por episodio. Y también el líder de los escritores. Luego de sus reuniones de equipo de escritura para determinar qué se va a hacer en cada temporada o en cada episodio. Obviamente me puedo equivocar con esto, pero hasta por ahora no he visto que Whitney Weta haya cambiado de rol de escritor a otra cosa. Pero si me equivoco, díganme en dónde puedo verificar eso, desde qué temporada ha sucedido eso, como tal, porque al menos de todas las que yo he reseñado en este canal, ella solo es una escritora. Y repito, y por orden de cómo funciona el producir animación, el que da luz verde a estas cosas, que si el guión se aprueba para continuar lo que es animatic, storyboard y lo que es grabación de voces, digamos, en preproducción, es el director. También puede ser junto con lo que es el showrunner y el líder del equipo de escritura. Roberto García Alba hace 4 preguntas. 1. ¿Viste la filtración de The Last House donde se puede ver a los Laos ya crecidos? Sí. 2. ¿Crees que llegará el momento de que The Last House meterá a un desesperado Lao?
No me sorprendería si sucediera. Ya la serie no sabe qué carajo contar, que ya se está inclusive volviéndose a repetir las mismas cosas que ya estaban haciendo, así que no me extrañaría para tratar para darle un lavado de cara nueva. 3. ¿Qué opinas de que Disney Plus deje de hacer películas o series de larga duración? Disney Plus es una plataforma de streaming. La que hace estas cosas es las productoras como Disney, por así decirlo, con sus otras productoras que tienen ahí propias o de terceros. Que salga producto exclusivo de Disney Plus, para Disney Plus mejor dicho, es otro tema. Cosa que no han dicho nunca, a lo que tengo entendido. Y la última, ¿qué opinas del teaser de Shrek 5? Me da igual, te voy a ser franco. Fútbol 502 _ hace 3 preguntas. 1. Para hacer una review en el caso de un anime, ¿es necesario hacerlo a base de su fuente original, ya sea novela ligera o manga, o se puede usar el anime como base? En palabras generales no es necesario, pero es necesario aclarar eso antes de que inicies la review, como tal, o el análisis, como quieras decirlo. Porque no va a faltar el mamador que te va a decir, no has considerado esto que pasa en este libro en este momento que ya existe y deberías estar al tanto de eso. Tú, cuando quieres hacer un análisis, puedes hacerlo solo de la obra que estás analizando o del conjunto de la franquicia o de las obras que lo componen. Ya depende de lo que quieres analizar, cómo quieres analizarlo y por qué lo quieres analizar. Pero tienes que aclarar siempre estas cosas para evitarte problemas a futuro. Obviamente va a haber problemas porque tú ya sabes la gente, ¿cómo te atreves a hablar mal de la obra que a mí me gusta y un montón de cosas más? Pero es necesario que siempre aclares. 2. Continuación de la primera pregunta. Y para hacerlo se debería hacer a base de su idioma original, subtitulado, también se puede con el doblaje latino-castellano. No hay ninguna regla, norma que te diga que tienes que consumir de una forma específica el producto para analizarlo. Solo los mamadores te piden que hagan una determinada cosa, en un determinado momento, con determinadas condiciones, como tal. No tienes tampoco por qué especificar cómo lo has consumido. Así de simple. Tú puedes consumir en idioma original, con subtitulaje si quieres, o puro, o en doblaje adaptado obviamente al inglés o al español. Da igual. No es que obviamente va a haber los cambios de palabras, pueden un poquito desvariar algunas formas de cómo se expresan personajes, pero la idea general central va a estar ahí. Al menos que sea una destrucción del doblaje total, como lo que fue con Komi-san, ¿era? Komi-san la que no se puede comunicar. Sí, Komi-san en la segunda temporada donde ahí destruyeron. Pero eso podría ser un tipo de análisis como tal, en base de cómo es que hicieron malas cosas. Tendrías que ver el producto. No debería ser un problema como tal, pero depende de lo que quieres hacer, obviamente. Pero sería bueno de que un cachito investigues de forma rápida de que si es que el doblaje ha sido un desastre como tal, o la adaptación un desastre en cuestión de los cambios de idiomas y similares, para que lo veas en su idioma original o el adaptado. Muchas veces la adaptación puede ser muy buena, que ni siquiera necesitas que es igual o superior al trabajo del idioma base. Y 3. ¿Qué puntos deberíamos tomar al momento de hacer una review, ya sea anime, cartoon, libro, manga, película, etcétera? Como cualquier tipo de trabajo o proyecto, el objetivo como tal. En este caso, ¿qué quieres analizar? No en el sentido de la serie. ¿Qué aspecto de la serie? Todo el trabajo, la parte de escritura, un poquito cómo fue la animación, cómo es la ilustración, cómo es la estilización. O sea, hay tantas cosas que se pueden analizar como tal, pero tienes que tener en cuenta qué es lo que te vas a enfocar primeramente. Si no, ser muy generalista tampoco no siempre es muy buena idea como tal. Este canal, por ejemplo, hablo mucho más de lo que es escritura, narrativa, narración y historia, que otros aspectos muy técnicos como el del audio o la animación. Aunque trato de poner más temas de animación, por ejemplo, que si es fluido, si hay problemas en frame rate, o que está mejor animado unas partes otras que otras, pues hay mala animación, eso no es el aspecto principal o importante. Si no, yo lo trato de ver más que todo en la estructura del guión, la estructura del trabajo, el world building, todo eso. Así que lo primero que deberías determinar es qué es lo que quieres hacer en la review, de qué quieres hablar en la review, qué quieres analizar. El otro es saber los temas o tener al menos conocimiento básico, intermedio o avanzado de lo que quieres hablar. Porque muchos caen en la ignorancia de querer tocar temas que no saben y pecan en eso. Por ejemplo, debió ver mucho el frame de Naruto, ese de la cabeza se doblado, que parecía exorcizado, diciendo esto es mala animación. Tú ves el concepto de animación y es como para darles un sopapo, porque un frame no es una animación como tal. O que quieren hacer pasar una ilustración como mala porque no tiene una determinada composición de colores como tal, a pesar de que la ilustración esté bien dibujada, expresa lo que tiene que hacer como tal en sí. O que quieran hablar de adaptación, por ejemplo, de que no está bien adaptado porque no está como el cuadro que aparece en el cómic.
y tú ves el tipo de foto, digamos, una serie, cómo ha adaptado esa parte y haces la equiparación con el digamos, el cómic, y aunque no sean los mismos cuadros, la misma sensación, la misma finalidad se cumple. Entonces no puedes decir que es una mala adaptación. Así, tienes que tú determinar y dos, saber el tema de lo que quieres hacer la review. Eran los dos puntos más importantes. Y tres, hacer el guión. No improvises, haz un guión. Por más aburrido que sea, haz el guión. Y eso sería todo por esta edición. Muchas gracias por ver este video y los otros videos que subo a mi canal. Lamento realmente la demora, espero que puedan comprender que la vida me ha estado ahorcando como tal y el clima de mi país no me ayuda mucho. Estoy ahorita con una resequedad total en la garganta y tosiendo a cada rato, no saben cómo. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden que si tienen dudas sobre narrativa, industria, videojuegos, animación, desarrollo, producción y otros temas relacionados a esto, no te olvides dejarlos en la caja de comentarios de este o en otros videos con el hashtag AmateurContesta para que yo los responda en estos videos que salen cada fin de mes, si es que no pasa nada malo conmigo. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.